explicar el funcionamiento que va a tener las reuniones ordinarias del Instituto durante este año. Va a haber una sección fija inicial que es presentación y análisis de un fallo de jurisprudencia y luego el tratamiento del tema para el cual se convoca, que todas las semanas se envían los mails determinando cuál es el tema. En el caso de hoy, el tratamiento de la presentación y tratamiento del fallo va a estar a cargo de Vicky, de la doctora. Y bueno, yo ya le cedo la palabra para que podamos largar. Bueno, Perdón que interrumpa, pero no se escucha el audio del auditorio. a ver, ¿ahí escuchan? Sí, sí. Bárbaro. Bueno, sigo. Entonces, estos tres hombres, digamos, estaban acusados ante un jurado popular, lo resolvió un tribunal de Mar del Plata, de haber abusado sexualmente con acceso carnal a un adolescente de 14 años. Era un caso que se conocía como el caso del Camping El Durazno en Miramar. Entonces, bueno, lo que origina, digamos, esta cuestión para la Corte es que el Tribunal de Mar del Plata, integrado por el jurado, dicta un veredicto de no culpabilidad respecto de estas tres personas. Entonces, bueno, a raíz de esto, quienes estaban constituidos como particulares damnificados, lo que hacen es plantear un recurso que el juez técnico, digamos, del Tribunal de Mar del Plata rechaza. Entonces, nada, terminan en casación. Cuando llegan a casación, básicamente lo que hace casación es resolver que se anule el veredicto de no culpabilidad y reenviarlo nuevamente al tribunal para que se conforme otro jurado y se trate nuevamente esta cuestión. Bueno, acá, cuando esto llega a la Corte, que llega por la vía de la queja, lo que plantea la defensa de Lucas Pittman es justamente que hay una afectación a la garantía del non bis in idem porque básicamente se somete a los imputados a un riesgo de condena, ¿sí? Bueno, esto también lo habían planteado por derecho propio los otros dos coimputados, que lo aclaro porque quiero después hacer una salvedad de lo que plantean ellos con sus patrocinantes, que es distinto a lo que plantea la defensa de Pittman. Entonces, bueno, llegan a la Corte por la vía de la queja y bueno, lo que termina siendo la Corte, digamos, que esto me pareció llamativo también, es que en ejercicio de competencia positiva restauran el veredicto de no culpabilidad. Es decir, así termina. Básicamente le dan un tirón de orejas también a casación por lo que hace en ese momento con el veredicto. Y bueno, y yendo un poquito a las discusiones, digamos, del caso, creo que primero lo que resalto es que, bueno, la defensora de Pittman se agravia en cuanto a la afectación al non bis in idem, como les decía, pero también, yendo un poquito más a lo procesal, lo que plantea es que Casación comete un error cuando, a través del recurso de queja, que la jueza Cogan lo plantea como un mero pedido de jurisdicción, Casación directamente con esa queja lo que resuelve es la nulidad del veredicto de no culpabilidad. Entonces, lo primero que hace es justamente decir que esa tampoco era la vía idónea para que Casación haga eso. Y después, bueno, tratando un poquito más el recurso de inaplicabilidad de la ley que plantea la defensa, lo que plantea es justamente que acá hubo una afectación de la garantía del non bis in idem porque el Código Procesal Penal de Buenos Aires estrictamente prohíbe que la parte acusadora, tanto Fiscalía como el particular damnificado en este caso, planteen, según el artículo 371 del Código de Buenos Aires, planteen, o sea, recurran este veredicto. O sea, no se puede, está estrictamente prohibido.
Ni siquiera es como la ley neuquina o la ley de Santa Fe en este caso, que plantean el supuesto de que si hubo una influencia indebida del jurado o un soborno al jurado, eso se permita. No, estrictamente lo prohíbe. Entonces lo que dice Kogan es, en este caso, hubo una afectación al non bis in idem, y bueno, y después ataca un poco más a fondo la decisión de casación, porque lo que planteaba el particular damnificado para cuestionar el veredicto era que la adolescente, que tenía 14 años al momento del hecho, quiso declarar durante el juicio, y lo que sucede es que el juez técnico en ese momento dispone una entrevista previa del adolescente con su psicóloga tratante. O sea, la adolescente en ese momento estaba manteniendo un tratamiento psicológico. Entonces, lo que propone es justamente que se le dé intervención a su psicóloga y que si elige declarar, que lo haga acompañada por su psicólogo. El cuestionamiento del particular damnificado, que esto también es fuertemente cuestionado, es que el juez le permite a la asesora de menores, quien obviamente tiene que tener intervención para salvaguardar, digamos, las garantías y el interés superior del adolescente, la asesora se le permite estar en carácter de observadora. La asesora en ese momento plantea un recurso de reposición y apelación en subsidio porque quería intervenir activamente. El juez técnico lo rechaza eso y no hace protesta ni reserva. Eso queda ahí. La adolescente declara. Y bueno, básicamente lo que dice la Corte también es, están intentando nulificar lo que en su momento consintieron, citan la doctrina de los actos propios, con lo cual tampoco existe un perjuicio concreto en relación al cuestionamiento para que se dé la nulidad del veredicto. Después otra cosa interesante es que justamente toman nuevamente el tema del principio de conservación de los actos, y lo que dicen es que no se puede no se puede dictar una nulidad por un rigorismo ritual, porque lo cierto es que la asesora estaba presente en calidad observadora y las partes podían tranquilamente intervenir si veían que había alguna cuestión que pueda afectar la tutela judicial efectiva del adolescente en el caso. Bueno, después los patrocinantes, digamos, de los otros coimputados, lo que cuestionan también como agregado, no solo la afectación al non bis in idem, sino también a la garantía al derecho a ser oídos, porque casación resuelve sin ningún tipo de intervención a las defensas. O sea, casación directamente dispone la nulidad, lo reenvía y se terminó. Y bueno, nada, básicamente termina, yo elegí terminar con que justamente el veredicto que dicta el jurado popular emana de la soberanía del pueblo, y acá se remiten también a la teoría anglosajona de la única bala que tiene la acusación para lograr la condena de los imputados. Entonces, es en este sentido que no juega de la misma manera la garantía de non bis in idem en este caso, que intervenía un jurado popular, que cuando dicta la condena un juez técnico. O sea, esa es la diferencia. Y bueno, terminan diciendo, que con esto estoy muy de acuerdo, que justamente el argumento del particular damnificado era un argumento aparente, ¿sí?, para lograr sus intereses. Que bueno, yo estoy de acuerdo. Así que bueno, eso fue el caso. No sé si hay alguna duda y ya está. Bueno, ahora empieza la verdadera charla. Bueno, primero, en primer lugar, calculo que va a hablar Lisandro, el doctor Lisandro Martínez Gorostiaga, que bueno, el tema de hoy es un tema que es bastante polémico, no sé si decirlo así. Pero bueno, tiene que ver con lavado de activos y con esta nueva disposición que sacó esta ley 27.739, que ustedes van a saber explicar mejor que yo, porque la verdad que yo no manejo mucho el tema. Así que bueno, los dejo. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos a todos, gracias por la invitación. La verdad que para mí siempre es un halago, más allá de ser ya uno de los sospechosos de siempre de la casa, estar en esta sala, en el auditorio, en esta, como se ha dado en llamar, en esta caja de resonancia, que es el Colegio de Abogados, y más en el último tiempo que se han dado eh, una suerte yo le llamo inundación normativa,
Bueno, hemos estado con algunas leyes provinciales y bueno, hoy nos toca también inaugurar las reuniones del Instituto de Derecho Procesal Penal bueno, con una temática eh, que parece no, es poco conocida en general para los profesionales, pero en particular para nosotros los abogados siempre nos tocó quizás tangencialmente. Digo nosotros y me hago eco del fuero, más allá bueno, de tener en lo particular conocimiento de la materia, porque hace unos cuantos años eh, estudio el tema y trabajo particularmente de ser, además de abogado, ser asesor, consultor de ámbito privado, bueno, y haber tenido un paso por la función pública. Hecha esta aclaración previa, y tomando, como me gusta a mí, buscar el nombre que generalmente eligen en estos institutos para darle las charlas, en este caso nos toca la obligación profesional de denunciar de la nueva ley 25246, que acá como me apuntó hace unos días acá el colega que tengo a mi izquierda, que después los voy a presentar someramente. La 25246 es la ley original del año 2000, tiene una reforma reciente, como mencionó recién la colega, la 27739 del mes de marzo pasado. Y bueno, cuando hablamos a mí me gusta desgranar esto de obligación profesional, o sea, no es una obligación cualquiera que tenemos cualquiera de los ciudadanos, sino una obligación que ahora tenemos los profesionales. Digo, ahora tenemos los profesionales del derecho, según la norma, vamos a ir viendo digamos, el desgranado de lo que es la 27739, que ya contenía a otros sujetos con esta obligación profesional, como eran los contadores, los escribanos y algunas otras profesiones como el corretaje inmobiliario, el corredor inmobiliario, que antes específicamente decía los matriculados, los profesionales matriculados para hacer el corretaje inmobiliario. Ahora se amplió, no vamos a entrar en eso porque no es el scope del momento, y la palabra denunciar. Entonces ya tenemos tres palabras que hay que, digamos, analizar un poquito. Obligación profesional de denunciar. Bueno, ya para empezar con alguna polémica que acá me hacen así del costado, no tenemos una obligación de denunciar, seamos profesionales o no seamos profesionales. O sea, sí, ahora tenemos una obligación de realizar un montón de actividades que corresponden, porque la ley así lo decidió, a una profesión respecto de ciertas transacciones, pero de ninguna manera tenemos que denunciar. O sea, y cuando digo esto no vamos a ejercer la actividad propia de un código procesal penal, del que se trate de emitir una denuncia y que esa denuncia llegue a un organismo que reciba esa calidad de denuncia. Digo, porque acá lo que se trata, y hago un análisis conglobante, esta nueva obligación profesional es una obligación que está inmersa dentro de un sistema de inteligencia. Entonces, cuando uno entra en ese esquema, o sea, la denuncia, propiamente dicho, y la ley es bastante celosa en ese punto, donde dice, el único que puede denunciar este tipo de actividades es la UIF. ¿Está? Después de un análisis de un montón de información procesada, puede denunciar, y que bueno, ahí abrimos otro debate que es el artículo 28 de la ley 25246, que a dónde tiene que denunciar la UIF. Y que bueno, acá en Santa Fe lo tenemos más que claro, porque ¿dónde denuncio? ¿Al Ministerio Público Fiscal de la Nación o al Ministerio Público de la provincia? Y ahí se arranca todo el debate propio de la jurisdicción y la competencia. Pero por eso dejo de lado el tema, no es denuncia, lo que a mí me hace la ley esta, o sea, me impone a mí una obligación de reportar. Entonces parece
semántico el tema y no es semántico. ¿Por qué? Porque, volviendo para atrás, es un sistema de inteligencia. Ese sistema de inteligencia a mí me exige tener cierto resguardo de la información que yo analizo y obtengo, y a su vez, cuando yo termino de hacer ese análisis, tengo la obligación de reportar al organismo de inteligencia que, en teoría, y que eso es lo que más nos afecta, si se quiere, como profesionales, en teoría es a ese organismo de inteligencia no se le puede oponer el secreto profesional para las actividades designadas en la ley. ¿Bien? Entonces, esa es la primera distinción. Si es una obligación legal, si es una obligación legal que es para ciertos profesionales, porque, por ejemplo, no veo la obligación del profesional médico, por ejemplo. O sea, el profesional médico que cobra cuantiosos honorarios o realiza actividades que están vinculadas a su profesión, o que administran, médicos que administran empresas, médicos que administran distintos tipos de bienes o servicios, o sea, no tienen esa obligación, con lo cual esto está hoy limitado a abogados, contadores y escribanos que realizan una actividad que, según la ley y como está estructurada, el secreto profesional no puede ser opuesto a este organismo. Y eso significa que en ciertas operaciones que están aquí descritas, que define la propia ley en su artículo 20, inciso 17 en particular, dice que abogados, contadores públicos y escribanos públicos, o sea, somos los únicos no públicos, únicamente cuando a nombre y por cuenta de sus clientes preparen o realicen transacciones sobre las siguientes actividades, y describe 5 actividades, o por lo menos distribuidas en 5 incisos, que no significa que sean 5 actividades particulares. O sea, cuando el abogado, en este caso, lo hace por cuenta y nombre de su cliente, o sea, vamos a tener que definir originariamente que tiene que ser cliente. O sea, por eso hay que ir un pasito para atrás. Cuando yo empiezo a considerar que el cliente es mi cliente como abogado profesional. Y lo hago no como ejercicio de la profesión, sino que lo hago por cuenta y orden de ese tercero, pero me dio una calidad. No dijo el médico o cualquier persona que, porque podría haber dicho tranquilamente cualquier persona humana, o únicamente cuando a nombre o por cuenta de sus clientes preparen o realicen transacciones sobre la siguiente actividad, y ahí incluye a todos. O sea, no importa la calidad profesional. Entonces sí hay que entrar a tallar lo que es obligación profesional. Y dice, compra y o venta de bienes inmuebles. Cuando el monto involucrado sea superior a, da un monto que ya es otra de las cosas interesantes de esta nueva norma. Hay un artículo muy interesante escrito acá vamos a hacer el autochivo para que no lo hagan ellos, por Agustín Biancardi y el doctor Olari, Ugrote, con doble T, que está publicado en La Ley recientemente, donde aborda el tema de esta nueva forma que tiene la ley argentina de definir un umbral que con salarios mínimos vitales y móviles y con una pauta más que es al momento de la comisión del hecho respecto de lo que es el delito, que no nos vamos a meter ahí. Vuelvo a esto. O sea, toda la ley empieza a ser, la ley y las consecuentes resoluciones empieza a ser un desgranar, es decir, no es cualquier actividad que realiza el abogado, sino es la actividad que realiza el abogado respecto de este tipo de transacciones y con un límite. ¿Qué pasa por debajo de eso? Y bueno, por debajo de eso no. Después habla de administración de bienes u otros activos, cuando el monto involucrado sea superior a 150 también salarios mínimos vitales y móviles. Administración de cuentas bancarias, de ahorros y o de valores, cuando el monto involucrado también sea superior a 50 salarios mínimos vitales y móviles. Acá entiende que el umbral es bastante bajo. El cuarto punto es organización de aportes o contribuciones para la creación, operación o administración de personas jurídicas u otras estructuras jurídicas. Bueno, ya empezamos a tallar nuevas denominaciones, como por ejemplo
qué sería una estructura jurídica. Si buscamos, podemos encontrar en el Código Civil y Comercial del 2015, por ahí perdido, que habla algo de estructura jurídica, pero nada más. O sea, en la Ley General de Sociedades no lo contempla, bueno, con algunas otras vicisitudes. Y el punto E, o sea, el quinto, creación, operación o administración de personas jurídicas u otras estructuras jurídicas, como un punto, digo, dentro de ese mismo punto dice, coma, y, o sea, podría haber sido tranquilamente otro inciso, la compra y venta de negocios jurídicos y o sobre participaciones de personas jurídicas u otras estructuras jurídicas. Bien, ok. Esos son los 5 incisos que trae la ley. Con esto, el abogado que lo hace en nombre de un tercero, o sea, de un cliente que es un tercero, que no es el mismo, tiene que tener control sobre estas actividades y en caso de que encuentre, después de haber realizado un montón de actividades administrativas internas, dice, bueno, esta operación entiendo que es sospechosa. Como entiendo que es sospechosa, la reporto a la UIF. Con una excepción. La excepción dice, aquellos abogados que actúan como profesionales independientes, o sea, ya estamos metiendo adentro, o sea, esta excepción no corre para aquel abogado que está actuando en relación de dependencia y realiza estas actividades, ¿no? No están obligados a reportar transacciones sospechosas, o sea, no dice no están obligados a inscribirse ante la UIF. Dice, no están obligados a reportar operaciones, reportar transacciones sospechosas si la información relevante se obtuvo en circunstancias en las que estos abogados están sujetos al secreto profesional. ¿Tá? Con lo cual, también la ley dice, están sujetos. O sea, la discusión que tuvimos hace unas semanas acá en este mismo auditorio, donde si el secreto en sí como secreto y el secreto profesional en particular es un derecho o es un deber, bueno, acá ya lo está diciendo, no están sujetos. Estar sujeto no lo trae como un derecho, lo trae como un deber exclusivo. Estoy sujeto al secreto profesional, con lo cual en esos casos me dice, no debes reportar a la UIF. Bueno. Bien. Eso como disparador de esto, digo, esto es lo que hoy tenemos, y a su vez esto también se conjuga con que este organismo de inteligencia que no conforma, o sea, digamos, formalmente el espectro del sistema de inteligencia argentino, o sea, porque no está incluido dentro de la ley de inteligencia, pero claramente es un organismo de inteligencia, tiene ciertas facultades, como por ejemplo el artículo 14 de la ley, con alguna modificación que se hizo con esta misma ley, dice, la UIF estará facultada para solicitar informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento que estime útil para el cumplimiento de sus funciones, y se la puede pedir, dice, a cualquier organismo público en los 3 niveles del Estado y a las personas humanas o jurídicas públicas o privadas, todos los cuales estarán obligados a proporcionarlos dentro del término que se les fije bajo apercibimiento de ley. Acá mis colegas me van a ayudar después cuál será ese apercibimiento de ley, porque obviamente después está regulado. Digo, mis colegas me van a ayudar porque son exfuncionarios de UIF y tienen más conocimiento del particular, más allá de que hoy sean, o sea, dejaron de ser funcionarios y son abogados. Antes no eran abogados. Bueno. Bien. Y dice, el próximo párrafo, dice que todos los sujetos obligados, o sea, ahora los abogados, los que están en el artículo 20, en el marco de un reporte de operación sospechosa, y agrega algunas otras cosas más, que es bastante más complejo, dice, no podrán oponer a la UIF el secreto bancario, el fiscal, bursátil o profesional, ni los compromisos legales o contractuales de confidencialidad. Bueno, bien. Entonces, si a su vez yo reporto y en ese reporte la UIF dice, che, profundizame sobre este reporte, porque acá hay algo que vos no me diste. Bueno, no le podés oponer el secreto profesional diciendo, yo reporté. La UIF me dice, pero no me reportaste del todo bien, porque acá hay una información que me falta. Yo le digo, no, discúlpeme, señora UIF,
no le voy a dar esa información porque esta información está así protegido por el último párrafo del inciso 17 de la ley. Bueno, acá dice que no. Entonces, entramos a tallar ese tipo de discusiones. Bien. A su vez, también hay que conjugarlo con que la Unidad de Información Financiera recibirá reportes de operaciones sospechosas manteniendo en secreto la identidad del sujeto obligado reportante. O sea, recibe el reporte y lo reporta acá el doctor Sala, en ejercicio de la profesión, lo reporta y no tiene que decir que fue el doctor Sala. Aquí me llegó un reporte de un abogado. Entonces yo mantengo esa identidad reservada. Pero esto hay que terminarlo de conjugar con que el artículo 22 de la propia ley dice: los funcionarios y empleados de la UIF están obligados a guardar secreto de las informaciones recibidas en razón de su cargo. Con lo cual, tiene que resguardar el nombre de quien reportó y a su vez tiene que guardar secreto de la información que reportó. Digamos, todos estos elementos a mí me terminan de decir, esto es un sistema, esto está integrado al sistema de inteligencia. ¿Por qué? Porque después la utilización de esa información la va a tener que hacer con donde efectivamente figura el deber de denunciar que tiene cuando se da la condición para ello. Ahora, el deber, y acá dice, de guardar secreto, también rige para las personas y entidades obligadas por esta ley a suministrar datos a la UIF y para cualquiera que presente declaración de voluntad. Con lo cual, yo, abogado, reporto a la UIF. Tengo la obligación de no reportar ni a terceros, o sea, de informar a terceros ni a mi propio cliente que lo estoy reportando, porque también tengo, ahora sí, otra vez el deber de guardar secreto respecto de eso que no estaba protegido por el secreto. Ahora bien, el funcionario o empleado de la UIF, dice el último párrafo, así como también otra persona que de por sí o por otro revelen las informaciones secretas fuera del ámbito de la UIF, serán reprimidos con prisión de 6 meses a 3 años. Con lo cual, la propia ley trae una sanción penal respecto de si yo como sujeto obligado vulnero el secreto que a mí me están imponiendo. Bien. Esto como un análisis genérico de lo que sería la obligación de los abogados como sujetos obligados, vale la redundancia, a reportar a la UIF. Ahora bien, y con esto ya le voy a dejar un poco el micrófono a mis colegas, ¿cómo hago yo como abogado para identificar si me tengo que inscribir o no en la UIF? O sea, si yo hablo de mí personalmente, yo como abogado no hago por cuenta y orden de mis clientes compra-venta de inmuebles, sobre todo porque los corredores inmobiliarios me van a venir a cortar la yugular diciendo esto es una competencia nuestra y tenemos también una violación a ese tipo de... Después, tampoco administro bienes u otros activos superiores al monto establecido, tampoco administro cuentas bancarias de ahorro de valores de mis clientes, no organizo aportes o contribuciones para la creación, no sé bien tampoco qué significa organizar aportes o contribuciones para crear sociedades, y tampoco creo operaciones, tampoco creo o administro personas jurídicas o estructuras jurídicas, porque ni las creo, ni hago operaciones, ni administro personas jurídicas u otras estructuras jurídicas, porque no soy director o porque no tengo esa calidad. Tampoco estoy en la compra-venta de negocios jurídicos, con lo cual yo soy abogado y digo, che, yo no me incluyo en ninguna de estas. Bueno, no me inscribo. Ahora bien, hoy me contaba alguien que una abogada fue a inscribir un auto que había comprado y el del registro de la propiedad automotor le dice, discúlpeme, ¿usted qué es? Abogado. Ok, a ver, acá me dice que yo tengo la obligación como registro de la propiedad automotor de exigirle su inscripción como sujeto obligado. No, pero no la tengo. Y bueno, o sea, no podemos seguir avanzando con la operación. No puedo inscribir. Bueno, eso lo pongo como un parámetro genérico de a qué nos estamos enfrentando ahora respecto de esta nueva obligación. O sea, es una obligación profesional
de reportar, pero que para poder reportar, yo no reporto exclusivamente por fuera de este sistema. No es que yo encuentro que en estas actividades que realizo, digo, acá hice un análisis, es inusual la operación, la autocalifico como una operación sospechosa y la declaro o la reporto a la UIF. Cuando digo declaro, no es menor, porque en esa declaración que yo estoy diciendo, la reforma a la ley me trae un punto que para mí es bastante complejo, porque me dice que yo puedo hacer esos reportes, ¿tá? Puedo hacer esos reportes sin estar inscripto, puedo hacer declaraciones voluntarias, y cuando hago esa declaración voluntaria, tengo que guardar secreto. Ahora bien, no estoy incluido dentro del sistema de inteligencia, con lo cual o sea, me someto a la posibilidad de sanción del artículo 22 sin estar dentro del esquema de sujeto obligado. Digo, ¿por qué hago esta aclaración? Yo personalmente no me siento incluido en esta norma, no me inscribo en la UIF. Ahora, sucede que justo tuve que administrar cuentas bancarias por más de 50 salario mínimo vital y móviles, y la verdad que no me voy a inscribir en la UIF. ¿Por qué? Porque la UIF no me exige a mí inscribirme como abogado, como calidad abogado, como si fuera un banco, o como si fuera una compra-venta de bienes de automóviles o un registro de la propiedad. No me tengo que inscribir, bueno, no tengo subjetivamente la obligación, sino tengo una obligación objetiva respecto de mi actividad y ciertas operaciones. Entonces ahí también entro en la desprotección. ¿Por qué? Porque puedo ser sancionado por no guardar secreto, pero a su vez estoy obligado a reportar y a su vez me tengo que defender de algo que no tengo si voy al artículo 156 del Código Penal, no tengo una justa causa para poder vulnerar mi secreto, porque yo entiendo que mi secreto es más amplio. Y con esto los dejo donde en ningún lugar en esta provincia de Santa Fe se define cuál es el alcance del secreto profesional. O sea, ¿qué está protegido por mi secreto? Acá los colegas de Ciudad Autónoma o de Capital dicen nosotros sí, porque tenemos una ley nacional, que es la ley que crea el Colegio Público de la Abogacía, que se llama hoy, donde dice que el secreto profesional yo lo tengo que exigir, o sea, lo tengo que respetar. Y si no lo respeto, me voy al decreto reglamentario, que a su vez le da la facultad al propio colegio de definir su propio código de conducta y ética, y en caso de que yo, dentro del código de conducta y ética del Colegio Público de la Abogacía de Capital Federal, vulnere algunas de las cuestiones definidas en el código de ética, voy a tener una sanción que me la puede imponer directamente el propio colegio, porque tiene esa atribución como institución que regula la actividad. Entonces, me quedo acá en Santa Fe, digo, bueno, ¿tenemos esa regulación acá en Santa Fe? Sí, tenemos una ley que dice hay colegios de abogados. Ahora, ¿está definido el secreto profesional legalmente? No. ¿Está definido en el código particular de... Bueno, eso no lo sé, no me voy a meter ahí, pero podría ser que alguno de los colegios la tenga estipulada. Entonces, hoy, si me preguntan a mí cuál sería la acción a tomar, bueno, hay que tomar una acción respecto de esto como colegio, de definir cuál es el alcance de ese secreto. ¿Por qué? Porque yo como abogado matriculado no tengo la obligación de inscribirme ante la UIF, salvo que realice estas actividades. O tener una cuenta bancaria. Antes que nada, yo soy Agustín Biancardi y les agradezco. Sí, nos presentaste, pero para enmarcarlo. Les agradezco la invitación, es la primera vez que enfrento este auditorio, auditorio personal y nutrida presencia virtual. Realmente es una alegría, un gusto estar acá. Y yo armé una pequeña estructura de esta charla, pero ante tantos disparadores
que presentaste, estoy tentado a hacer rapidito lo que traje y empezar a meternos en el debate. ¿Por qué? Básicamente porque esta ley fue sancionada el 15 de marzo, no tiene un mes. Y inmediatamente nos pusimos a trabajar con Martín respecto de este tema que anunció Lisandro, de los umbrales para el tipo penal, pero también para nuestro rol de abogado, para delinear de dónde viene este antojo del legislador de ponernos como sujetos obligados 24 años después del dictado de la primera norma de lavado. Pero a poco que hoy a la mañana tuve la noticia de que esa nota que estábamos preparando con el doctor Santiago Ken, que está presente en el auditorio virtual, sobre esta cuestión de abogados y sujetos obligados, hoy nos publicaron en abogados.com. A partir de esta publicación empecé los ida y vueltas con otros letrados, con 7.000 dudas, con 7.000 cuestiones para debatir. Entonces, lo formal trato de pasarlo despacito, muchas de las, ligero digo, muchas de las cosas ya las dijo Lisandro, pero quiero meterme en el debate, quiero que de esta charla sea esto, una charla con feedback, con idas y vueltas, con ideas nuevas y con la necesidad de que esto se haga bien. Nuestra nota en abogados.com fue subtitulada Crónica de un debate fallido. 24 años esperando este momento de que los abogados formemos parte del selecto grupo del menú de sujetos obligados a reportar a la UIF para que no haya habido debate. Antes de meterme en la norma y en las cuestiones de las obligaciones que nos están tratando de imponer, me vi el debate legislativo en la Cámara de Diputados, que fue el año pasado, creo que noviembre del 23 o antes, que se cajoneó lo suficiente, no, como un año estuvo cajoneada, hasta que llegó al Senado, y que salió del Senado casi sin debate y por unanimidad. Y esta es lo primero, la primera reflexión que quiero traerle. Un letrado me dice, ¿puede ser que por DNU se reforme la ley de esta manera? No fue por DNU, fue por ley del Congreso. Ley propuesta por el gobierno anterior y ratificada en el Senado en este periodo, no en otro. Es la única ley que sacó este periodo gubernamental. Insisto, en el Senado casi sin debate y por unanimidad. En diputados hubo un poquito de fuego de artificio, con algunos votos en contra, pero les juro que estaba tentado a decir que daba vergüenza ajena el debate, pero no lo voy a decir por respeto al Parlamento. Muy livianito el debate, muy livianito el debate. Entonces, ¿vos, Lisandro, vas a poder poner esto? No, bueno, entonces tengo un PowerPoint precioso que preparé para venir acá, que lo voy a ver yo solo. Si querés mandarlo, yo voy haciendo tiempo. No, los primeros interrogantes que nos propone este tema es cuáles son los antecedentes por los que se incorporaron los abogados a la norma, si están todos los abogados incluidos, y mucho no vamos a seguir en esto porque Lisandro ya dijo lo suyo, y qué labores profesionales son las que determinan su incorporación a la obligación legal. Sin embargo, en el café, antes de entrar acá, hasta podríamos llegar a la conclusión de que todos los abogados deberíamos inscribirnos como sujetos obligados y después, si llevamos adelante alguna de las actividades que mencionó Lisandro, reportamos o no reportamos. Las consecuencias de esto son tremendas y ahora las vamos a ver. Ahora, ¿por qué llegamos hasta acá? El sistema antilavado argentino no existe como tal. El sistema antilavado es un sistema global en el cual participan 205
jurisdicciones. Hay más países involucrados en el sistema de prevención y combate de lavado de activos a nivel global, hay más países que en la FIFA. Creo que la FIFA es el único organismo internacional que nuclea a más países que Gafi. ¿Qué es Gafi? Es el Grupo de Acción Financiera Internacional, que fija políticas, estándares internacionales para el cumplimiento de este sistema global de prevención del lavado de activos. ¿Para qué? Para combatir el lavado transnacional. Hoy, doble clic, la plata viaja a 70 países, 70 jurisdicciones distintas en una sola noche. Frente a esa velocidad, los estados tienen que defenderse de algún modo. ¿Cómo se defienden? A través de la nuclear información, a través de organismos especializados para esto y compartirla de un modo más eficaz y más veloz, como para empatar las velocidades del crimen. Estos estándares internacionales no son una ley. No dice en ningún lado, si vos, Argentina, no cumplís con el estándar 4, vas a recibir una pena de tal o cual cosa. No existe como norma. Sin embargo, sí funciona y en forma muy eficiente el tema de las sanciones por los incumplimientos a estos estándares. ¿Por qué? Porque la comunidad global se evalúa a sí misma. Hay rondas de evaluaciones. Me adelanto. Estamos atravesando la cuarta evaluación Gafi, donde él sabe más que yo de esto, pero evaluadores de países centrales, porque Argentina es miembro plenario de Gafi, a nosotros no nos evalúa Chile, Paraguay y Bolivia, a nosotros nos evalúa Brasil, Dinamarca y México, o España o Alemania, no sé. No, España no nos quieren justamente porque no son miembros plenarios, nosotros sí. Somos uno de los 33 miembros plenarios de GAF. Bueno, nos evalúan y nos dicen, usted cumple, perfecto, siga. Usted no cumple, vamos a lista gris. ¿Qué significa estar en lista gris? Para el país tiene consecuencias tremendas, crédito caro, cierre de cuentas, cuentas corresponsales de nuestros propios bancos que tienen que llevar adelante el seguimiento reforzado de nuestro dinero y particularmente trabajar en el exterior, siendo argentinos y estando en lista gris, nosotros pasamos a tener un perfil de cliente peligroso. O sea, esto tiene consecuencias nacionales, económicas y personales para aquellos que tienen la suerte de tener dinero afuera o tener negocios transnacionales. Pero estábamos hablando de los abogados. ¿Qué tiene que ver Gafi y todo esto con lo que estábamos hablando? Bueno, Gafi en 3 lugares diferentes en sus recomendaciones dice que los abogados tienen que ser sujetos obligados. Lo dice en la recomendación 22. Los abogados, contadores y escribanos deben tener debida diligencia de los clientes. En la recomendación 23, los abogados que realicen estas actividades, las que después recogió la ley y que mencionó Lisandro, tienen que ser sujetos obligados. Y las notas interpretativas. La nota interpretativa a la recomendación 23, que también en esas notas interpretativas están los estándares, están escondidos los estándares que fija Gafi, donde da algunas cuestiones puntuales que quiero ahora decírselas, contárselas, para ir adelantándome a las conclusiones de que acá no se hizo el debate correspondiente. En la nota interpretativa a la recomendación 23 se dejó especificado que los abogados no tienen que reportar transacciones sospechosas si la información relevante se obtuvo en circunstancias en las que estos
están sujetos al secreto profesional legal. Algo ya dijiste vos, Lisandro, pero no hicimos el debate de cuál es el alcance del secreto legal. Y ahí empiezan a jugar los secretos oponibles a la UIF, los secretos que no son oponibles a la UIF, hasta dónde llega esta cuestión de nuestro secreto legal. El punto D dice, cada país debe determinar los asuntos que deberían ser supeditados al secreto profesional, lo que normalmente cubriría la información que los abogados reciben de uno de sus clientes a través de uno de sus clientes al momento de verificar el estatus legal de sus clientes en el desempeño de su tarea de defender o representar a ese cliente en o con respecto a procesos judiciales, administrativos, arbitraje o mediación. Ya nos dan pautas de qué es lo que no puede salirse de este secreto legal. El tercer punto de la nota interpretativa dice, los países pueden permitir a los abogados que envíen sus ROS, o sea, sus reportes de operación sospechosa, a sus organizaciones de autorregulación apropiada. Epa, a nadie se le ocurrió, hagamos mea culpa también los abogados, a nadie se le ocurrió decir, che, para meter a los abogados como sujetos obligados, trae a todos los colegios. Y trae convenios con los colegios públicos, porque el colegio tiene que... ¿Vieron cuando hay un allanamiento, llaman al colegio? Cuando hay un allanamiento a un estudio jurídico. Bueno, esto debería funcionar. Deberíamos debatir si no puede funcionar de algún modo. Cuando un abogado excepcionalmente tiene que reportar una operación sospechosa, debería hacerse a través de un colegio. Lo dice Gafi, no lo digo yo, lo propone Gafi a estas 205 jurisdicciones, donde hay democracias, democracias semiplenas, monarquías, dictaduras. Es global el tema, no es un tema argentino. Bueno, los países pueden permitir a los abogados que envíen los ROS a través de sus organizaciones. Y el punto 4 es cuando los abogados tratan de disuadir a un cliente para que no se involucre en una actividad ilegal, esto no significa revelación, esto está hablando del tema del secreto que no podemos, nosotros no podemos compartir con nuestros clientes, dice Gafi, la información que estamos compartiendo con la UIF y que le corresponde al cliente, que es el único que nos puede relevar del secreto. 24 años de la ley antilavado, de repente aparece una ley, como todas las leyes que reformaron el sistema antilavado en Argentina, provocados por la cercanía de una evaluación o provocados por la sanción que nos impone Gafi cuando nos puso en lista gris. Nos puso en lista gris, traje el informe de evaluación de la tercera evaluación Gafi. Esta es una carpetita hermosa que la consulto a cada rato, porque cada vez que tocan una norma antilavado es porque está acá. Maravilloso. Hasta yo lo había abandonado. En la cuarta filmina, si todavía se llamaran así. En este informe de diciembre de 2010, el evaluador vino a la Argentina en el 2009. Los abogados estamos mencionados 47 veces. Y estamos mencionados en 11 acápites diferentes. O sea, Gafi en el 2010, hace 14 años, 13, 14 años, que ya le dijo a la Argentina, che, no tenés a los abogados involucrados en tu sistema antilavado, y eso hace que vos incumplas con un montón de estándares internacionales que te marco acá. Pero también dice, en alguno de esos acápites, traen a colación algunas de las cuestiones que deberían debatir en Argentina antes de incorporarlo. Porque es Gafi la que dice, los evaluadores, que el Código Federal, el Código Procesal Penal Federal, el artículo 244, dice que el abogado no puede violar el secreto profesional. La misma evaluación Gafi habla del artículo 156 del Código Penal que dice que el abogado que
viole el secreto profesional, va preso, o por lo menos tiene una sanción penal. Y también habla de la ley 23.187, seguramente está mal dicho, me va a corregir Martín en algún momento, que es la que regula el ejercicio de la profesión en Capital Federal, que también la nombró Lisandro. Bueno, llegamos acá. Llegamos acá con la tercera evaluación mutua, que dijo que 38 de las 40 recomendaciones estaban incumplidas, por eso nos mandó a lista gris 4 años, que dijo que los abogados no estaban incorporados en la norma de los abogados y que necesitaban información de los abogados. Así llegamos a la ley 27.739 del 15 de marzo, donde se incluye a los abogados como sujeto obligado con las acciones y conductas que los determinan como sujeto obligado. Pasamos a la siguiente y llegamos a la resolución UIF 48-2024 del 25 de marzo del 2024. La ley salió el 15 de marzo de 2024, fue promulgada unos días después. En menos de 10 días la UIF sacó una resolución completa con todas las obligaciones que me parece como que la tenían preparada. Y si haces un espejo con la de los contadores, me parece que copiaron la misma de los contadores. Y si haces un espejo con la de los bancos, es muy parecida a la de los bancos. Digo, los abogados tienen obligación a partir de esta ley de inscribirse en la UIF, hacer reportes sistemáticos, conocer a los clientes, hacerle perfil. Perfil al cliente, que es decir, que sean de riesgo alto, bajo, medio. Tener su legajo de cada uno de ellos perfectamente identificado, saber que los clientes fueron o están casados con alguien que es PEP, o sea, una persona expuesta políticamente, chequear que estén en el REPET, o sea, que no sean terroristas, pero además tienen que hacer un manual de procedimiento, es decir, yo voy a actuar de tal o cual manera cada vez que venga un cliente nuevo a mi oficina. Y además tengo que hacer una ¿cómo sería? Una autoevaluación de riesgos. O sea, como yo voy a publicar una nota en abogados.com, quizás voy a tener más riesgos de que se acerquen a mí gente con ganas de lavar. Pero además, porque esto no termina acá, esta autoevaluación de riesgo la tengo que entregar a la UIF una vez por año o a requerimiento de la UIF para ver si la tengo o no la tengo. Además tengo que tener un informe de REI, una revisión externa independiente. O sea, todos ustedes me van a tener que contratar a mí para que yo les revise el sistema antilavado de sus oficinas, etcétera, etcétera, etcétera. Como 40 páginas tiene la resolución 48. 23.187, la ley, confirmo en la última, ahí está. Esa es la ley en Capital Federal para el ejercicio de la profesión en la Capital Federal. Empiezo con las respuestas a este debate, que es lo que pretendo, porque esto recién empezó a andar. Denuncia, no, los abogados no denuncian, los abogados informan a la UIF y le entregan a la UIF un insumo, apenas un insumo de inteligencia. ¿Qué hace la UIF con ese insumo de inteligencia? Lo suma, lo analiza y lo nutre de otros insumos para terminar en un producto que es el informe de inteligencia, que eso sí va a ser diseminado en el Ministerio Público Fiscal. Que nosotros reportemos a un cliente no significa que lo estamos denunciando. De ningún modo. Es apenas un insumo que cae en una caja, computadora o disco rígido de la UIF, que será invocado cada vez que se arme un caso UIF para denunciar. La ironía que dijo Lisandro sobre contadores públicos, escribanos públicos y abogados no públicos, el colegio, pero no los abogados, por eso dice Gaffi, che, exploren este tema de los colegios, de la colegiatura, cómo pueden ayudar a los abogados en este tema. Por ejemplo, la norma que dicta la UIF
no le dice a los colegios, che, revisalos, haceles el rey. Los colegios hagan el rey. Sáquenle el trabajo a Biancardi. No, no importa, Biancardi se sacrifica por ustedes. Pero el informe de rey que lo hagan los colegios, los escribanos hacen eso. Consiguieron que acote. Sí, sí, los escribanos en la última resolución lo que consiguieron, entre comillas, igual fue ofrecido a los distintos colegios. O sea, toca aclarar esto. Le fue ofrecido al colegio de escribanos, le fue ofrecido al colegio de corredores inmobiliarios, le fue ofrecido al colegio al Consejo de Profesionales de Ciencia Económica. Así, le damos la opción de que si ustedes quieren constituirse como revisores externos independientes como colegio, el profesional de a pie puede decirle, hágame usted una auditoría al colegio y si eso está hecho así, exime al sujeto obligado individual, profesional, de que tenga que buscar su propio rey. Digo esto porque los contadores se le ofreció esto, los escribanos obtuvieron esto, lo pidieron ellos y lo tienen, con un montón de otras exhibiciones de obligaciones, y a los corredores inmobiliarios se le ofreció y no quisieron. Pero bueno, eso es harina de otro costal. No, un comentario nomás de esto que quería decir, que ya que estamos en el Instituto de Derecho Procesal Penal y que el título de la charla es la obligación de denunciar, cuando yo refería a que la UIF es la que denuncia, en realidad la ley originaria decía lo siguiente, la estuve revisando acá, decía que cuando de las informaciones aportadas o de los análisis realizados por la UIF surgieren elementos de convicción suficiente, un término que nosotros manejamos bien en la materia procesal penal, o deberíamos, más allá que el código ahora cambió, el Código Procesal Penal de Santa Fe, para sospechar que se ha cometido uno de los delitos previstos en la presente ley, será comunicado de inmediato al Ministerio Público para que ejerza la acción penal. ¿Tá? O sea, le combinaba, decir, bueno, mandarlo al Ministerio Público, comunicalo, o sea, no dice la palabra denuncia, dice comunicalo para que ejerza la acción penal. Eso se fue modificado y ahora dice que se le debe comunicar al Ministerio Público Fiscal por la UIF a fin de establecer si corresponde ejercer la acción penal. A lo cual cambia el eje, antes tomá y que ejerza, o sea, como una obligación de ejercer del Ministerio Público. Y agrega un parrafito que ya viene de reformas anteriores que dice, cuando el análisis se encuentre vinculado con hechos bajo investigación en una causa penal, la UIF podrá comunicar, o sea, no es una obligación, podrá comunicar su sospecha directamente al juez interviniente. ¿Ah? Se los dejo acá a los santafesinos para que veamos esa situación de comunicarle directamente al juez en un sistema acusatorio como el nuestro. Un detalle. 19. Acá en el chat preguntan, aunque no tengamos casos para reportar, igualmente hay que informar regularmente a la UIF como negativo. Bueno, ahí me da pie para un poco para empezar algunos comentarios que quería yo hacer. Eh, bueno, primero me siento muy gratificado de estar acá con ustedes. Soy parte también del colegio desde hace algún tiempo. Y el doctor Biancardi también, mi colega. eh, pero para adentrarme un poco, y esta pregunta es válida porque nos estamos preguntando quizás, bueno, ¿hay que inscribirse o no hay que inscribirse? Que son cuestiones de índole más formal. Mi pregunta es, ¿para qué? ¿Qué nos está indicando la ley? Bueno, escuché atentamente las exposiciones de Lisandro y de Agustín y yo quiero problematizar un poco esta nueva norma y lo voy a hacer a la luz de algunas cuestiones relacionadas a el derecho sustantivo, a las garantías del debido proceso legal. Esta norma que incluye a los abogados y también a otros profesionales, pero particularmente vamos a hablar del caso de los abogados, eh, a veces usamos el eufemismo, ¿no? Y en esto voy a discrepar, de no es una denuncia, es un reporte.
Pero en definitiva, el reporte es un reporte de una operación sospechosa de lavado de dinero o financiamiento de terrorismo, de armas de destrucción masiva. Muy bien. El punto es que particularmente el artículo 17, más allá de la limitación objetiva en cuanto a cuáles serían los casos concretos en los cuales los abogados estamos obligados a hacer este reporte, y ahora me voy a referir un poquito más a esto de por qué yo digo que es un poco un eufemismo no hablar de denuncia, no es una denuncia penal, pero administrativa, bueno, es una información. Se refiere a ciertas acciones, entre las cuales menciona específicamente algunas que están dentro de los verbos típicos del artículo 303 del Código Penal. Compra, venta, administración, donde el protagonista de esta operación es el abogado, que es el mismo que está obligado a hacer el ROS. O sea, yo voy a reportar una operación de la que yo soy el protagonista, el que la realicé o la preparé. Bueno, preparé, un acto preparatorio podría ser. O la realicé, yo la hice. En nombre de otro, pero la hice yo. Entonces, más allá de la pregunta válida sobre la inscripción, la pregunta es ¿para qué nos vamos a inscribir? Bueno, para esto, para hacer un ROS donde los protagonistas somos nosotros. Yo hice esta compraventa para tal cliente, por cuenta de tal cliente, pero la hice yo, la compraventa. Y la realidad es que estos insumos que se le aportan a la UIF son insumos que van a servir posiblemente para dar inicio o contribuir a una investigación penal, a la criminalización de estos hechos que yo estoy informando. Ustedes imagínense cuando llegue a la fiscalía y el fiscal, que por supuesto la UIF no va a revelar cómo se enteró, quién le dijo, cómo obtuvo la información. ¿A quién va a imputar la fiscalía en esta operación de compra-venta? Los invito a que ustedes piensen, llega la información a la fiscalía. Los invito a que me den su respuesta. ¿Quién se anima a decirme a quién va a imputar? Bueno, al abogado, primero que nada, al cliente y al abogado. Van a ir los dos de la mano a declarar eventualmente en una indagatoria si se reúnen elementos. Ahora va a ser el abogado, y acá es donde me quiero adentrar en el conflicto que esto se presenta con las garantías del debido proceso legal, que a diferencia de lo que señalaba el doctor Biancardi respecto de los estándares en materia de prevención de lavado, del GAFI, sí forman parte de nuestro bloque constitucional. Vamos a nosotros aportar información para que eventualmente esa información forme parte de un proceso penal donde nosotros vamos a estar imputados. Esto, por supuesto, que lesiona la garantía de no autoincriminación, de guardar silencio. Debemos también considerar que a diferencia de otros supuestos, por ejemplo, de las declaraciones aduaneras, donde yo puedo declarar o no declarar, donde esas declaraciones después se incorporan a los procesos y muchas veces constituyen prueba, la diferencia es que en esos casos el destino no es directamente contribuir a esta información para iniciar un proceso penal, de ningún modo. Pero en el caso del ROS sí lo es. También me parece importante destacar, y en relación a la situación del el secreto profesional, en la ley que mencionaba el doctor Biancardi, no solo se trata de una obligación, porque el enfoque que le da la ley siempre se refiere a
la obligación que tenemos o el secreto profesional que tenemos respecto de nuestro cliente. Pues bien, en el artículo 7 de la ley 23.187 está previsto guardar el secreto profesional en su inciso C como un derecho del profesional, ya no como una obligación, que en este caso está en el artículo 6, en el inciso F. Entonces nos encontraríamos también ante un supuesto eventualmente de ausencia de antijuricidad, porque cuando uno ejerce legítimamente un derecho, de ningún modo puede estar cometiendo una conducta que sea punible. También nos vamos a encontrar ante situaciones en las cuales vamos a tener que discutir cuál es el alcance de las garantías del debido proceso legal en el marco del derecho administrativo sancionador, que como bien sabemos, luego de su instancia administrativa también requiere de una revisión judicial. Estos supuestos se van a dar no solo en las situaciones en las cuales eventualmente esto prolifere hacia un proceso penal, sino también en las situaciones donde se llevan a cabo sumarios administrativos por incumplimientos y demás. Quería hacer esos pequeños aportes. Recién yo me estoy adentrando en el análisis de estas cuestiones. El primer vistazo de la ley y el primer enfoque fue como mencionaba Agustín, el de las modificaciones al Código Penal, pero en principio este primer acercamiento con la cuestión de la modificación en lo que hace a la prevención me plantea estos interrogantes que veo de difícil conciliación, ¿no? Estos estándares o la pretensión de alcanzar estos estándares mediante estas reformas, como bien dijeron, sin debate, con estos derechos de raigambre constitucional y convencional que acabo de mencionar. Bueno, acá hago de moderador también. Acá Agustín me dice que tiene más cosas para decir. Bueno, Martín también. Ahora me gustaría porque digamos, el halo de este instituto siempre fue más de debate y me gustaría abrirlo un poco a escuchar y bueno, siguiendo la línea de Martín. Estamos nuevitos en esto. Nuevito puede ser el tema, pero no el que está haciendo la pregunta. Sí, ya tengo bastantes años. Pero un poco me llamaba mucho la atención y estaba por hacer la pregunta antes y justo Martín toma la palabra, pero la idea es esta. Lo trato de asemejar a lo que hace poquito en el instituto se estuvo debatiendo con la reforma que tuvimos en el Código de Procedimientos y aparecerían entonces los abogados como los famosos informantes o soplones. Ahora pasarían a esa categoría. Es decir, yo tengo que informar ¿cómo? Y gratis, ¿sí? Y gratis. O esto, aparte de ser el informante de la UIF, si la UIF decide llevar esto al Ministerio Público, el día de mañana, formalizándose el proceso, ese develamiento yo tengo que marcarle a la contraparte para que pueda defenderse de dónde salió. Lo llevo a declarar al abogado que formaba parte. Si me está diciendo la propia ley, usted no puede revelar la identidad de quien me ha informado. Esas eran algunas cuestiones que le quería preguntar a Martín en ese mismo orden. En algún momento de la charla yo pensé, ¿y si en vez de reportar una operación que yo ya concluí que era sospechosa y por eso la debería reportar y de la cual yo participé, directamente me presento en los términos de la ley del arrepentido? Porque si yo ya me di cuenta que la operación o en todo caso tendré que defenderme y decir que me di cuenta después, que reuní los elementos después. Pero eso forma parte de una defensa penal. Y además, Depende de mi abogado, capaz que... a mí se me tanto un buen- representaba la pregunta, perdón, me encantó la exposición de los tres. ¿A título de qué? ¿De dolo? ¿De culpa? Digamos, ¿cómo construyo
debió haber sabido, es dolo eventual, digo, nosotros tenemos un conocimiento que es calificado, me lo representé y lo acepté, digo, porque me puede variar sustancialmente. El delito de lavado de activos es un delito doloso. Sí, eso ni hablar. Pero esta instancia pero- de discusión se da en la sede penal. Acá estamos mucho antes, estamos hablando del cumplimiento de una normativa de prevención. Ahora, el ejercicio de hacer el trazado es porque esto ocurre, y lo hemos visto. Hace poco hablábamos en el marco de la diplomatura de pregrado de la UNR, de lavado de activos, sobre la casuística y la importancia de los actores privados que forman parte del sistema mixto de prevención de lavado. Y como en algunos casos concretos habían sido esos actores privados los que con sus ROS habían aportado información vital para la investigación. Entonces, no tenemos que subestimar y ni ser ingenuos. Este mecanismo de la UIF no está hecho para otra cosa que para generar insumos para un proceso penal. Entonces, la información que nosotros brindemos, eventualmente, no todas las operaciones sospechosas finalmente son operaciones de lavado de activos. Pero nosotros, en principio, nuestra sospecha es que lo son. Y estamos contribuyendo a formar esta base de datos. Entonces, la proyección que yo veo es esta. En algún momento voy a tener al abogado sentado frente al juez declarando como imputado. Yo- Frente a esa eventualidad, prefiero esperar a estar frente al juez, asesorado por otro colega que esté ejerciendo mi defensa técnica y eligiendo cuál es mi estrategia de defensa, y eligiendo si quiero guardar silencio, si no quiero guardar silencio y qué pruebas quiero acompañar para mi defensa. Primero, agradecerles la generosidad de todos sus relatos, porque es muy bueno cuando los disertantes no vienen a desarrollar un discurso, sino a plantear de esta manera todos los vericuetos que trae la norma y todos los interrogantes que conlleva. Yo me quedo con una cuestión cuando hablamos mucho del secreto profesional, porque existe otro término que es muy camina al lado del secreto profesional y que no lo advierto debidamente referenciado. No sé ni siquiera si está referenciado en la norma, que es la confidencialidad. O sea, yo he tenido un fallo de jurisprudencia en provincia de Buenos Aires donde un tribunal entendió que una determinada información era confidencial y por lo tanto no podía ser relevada por el profesional ni aún cuando lo relevase el secreto profesional su propio cliente. Y desde ese punto de vista se entendían que son confidenciales las negociaciones en caso de conflicto que se llevan adelante entre los abogados. Y eso tiene repercusión legal. Creo que en Procapital también, pero acá en provincia seguro, en la ley de mediación. Lo que ocurre en una mediación ya ni siquiera es secreto, es confidencial. Ahora, puede ser que en una mediación se discutan circunstancias conflictivas que tienen que ver con alguna de las operaciones que están mencionadas en la ley. Por ejemplo, cuando hay un juicio de escrituración, que tiene mediación obligatoria previa. Y puede ser que ahí se discutan, entre otras cosas, circunstancias que estuvieron en juicio ahora acá en la provincia y qué es la diferencia entre el valor que se registra en las escrituras y el valor real de la operación, que es una pauta de sospecha que, por lo poco que yo sé, entiendo que debería ser evaluada. Y entonces, Bien, yo entiendo, bueno, hoy buscaba la etimología de la palabra abogado, ¿no? Que es el ad auxilium vocatus, es la ayuda, el socorro, y no es cualquier ayuda, cualquier socorro. Es un socorro legal el asesoramiento que el cliente busca. Y muchas veces en estos casos, incluso en estos casos que a priori no aparecen vinculados a un litigio o una contienda judicial, hay cuestiones litigiosas de por medio. En la administración puede haber administración de un sucesorio, un albaceas, por ejemplo, donde tenga una tutela, donde tengan discusión entre los herederos, entre los que forman. Y por supuesto que en ese caso se está brindando un asesoramiento que eventualmente puede ser asimilado a lo que involucra el derecho de defensa en juicio, ¿no? Y muchas veces estas situaciones litigiosas derivan en cuestiones, en contiendas judiciales.
Me parece que eso también hay que considerarlo y eso va a ser parte eventualmente de estos... de estos Acá conflictos. aporta la doctora que el 14, en el segundo párrafo, infine, dice que no se pueden oponer a la solicitud de información complementaria tampoco compromisos legales o contractuales de confidencialidad. Sí, Así eso que, justo lo había mencionado yo cuando claro, hice el punto original. Lo entonces, que sí no quiero que me spoilees la charla de mañana, Raúl. Acá tenemos uno de los disertantes que está por allá atrás que vamos a trabajar sobre lo que el alcance de ese convenio de confidencialidad. A ver, no quiero no meterme en eso, pero eh, nosotros construimos un conjunto de jornadas, junto acá con el doctor Recé, que está presente, y con el colegio, donde queremos ampliar del espectro exclusivamente penal, procesal penal, o del Instituto Penal Económico que presido, porque entendíamos que si hay afectación respecto de incumbencia profesional, está más asociado a el no penalista o el que no ejerce una defensa penal. Y para eso tendríamos que conocer, o sea, cuál es el alcance del secreto, que muy bien lo trataron en la primera jornada Jorge Larrescondo y Maximiliano Toricelli, para después adentrarnos en lo que es el secreto ya con un adjetivo, digo, el secreto profesional, el secreto bancario, el secreto bursátil, el secreto fiscal, y también dentro de ese combo teníamos los convenios de confidencialidad. ¿Ah? Y esos convenios de confidencialidad, inclusive para los propios administradores de las empresas, que fue la segunda jornada que trabajamos sobre eso, porque, y hago un paréntesis respecto de esto, el propio profesional, abogado, que es administrador de una sociedad, no puede oponer su secreto como abogado porque está en una relación de dependencia, pero a su vez es sujeto obligado él mismo. Entonces, soy sujeto obligado como profesional de reportar a WIS, me tengo que inscribir, tengo que hacer todo reporte por el inciso 17, pero a su vez también me tengo que inscribir por el 18, que me lo dice, independientemente de sea abogado o no, una persona humana, pero a su vez también soy sujeto obligado porque si esa empresa a la cual yo estoy representando en el órgano de administración es un banco o una empresa, una sociedad anónima que se dedica a la compra-venta de vehículos, yo como oficial de cumplimiento dentro de ese órgano de administración tengo que reportarle a la UIF operaciones de mi cliente. Pero a su vez, si estoy inscripto por el otro, voy a reportarle a la UIF información de mi cliente, pero no le puedo avisar a mi cliente que estoy haciendo eso. ¿Ah? Entonces, tenemos esas contradicciones. Digo, el punto es entender esa confidencialidad. a esa hora ya es tu ex cliente. Claro. No, porque mi cliente no se va a enterar que yo estoy haciendo eso. Según lo que venimos viendo, está enclavado en un sistema de inteligencia. O sea, mi cliente no se va a enterar, la UIF no puede develar que yo lo reporté. No. Y si a mí me imputan, yo voy a sacar el reporte que tengo guardado y voy a decir, a mí me violentaron mi derecho en su momento y tuve que hacer esto obligado. Pero a su vez, está bien, pero ahí entramos el dilema del famoso dilema del free rider, del que se corta solo, lo vimos en el año 2002, recurro a vos por tu edad, no por otra cosa, Agustín. El año 2002, la primera resolución para bancos, la resolución 2 del 2002. El banco X se había inscrito, cumplía con toda esta obligación. Ahora, el banco W no. Entonces, ¿yo qué hacía como cliente? El banco X me pide tanta información, no, voy al banco W, si total, el banco W no me va a pedir eso. Entonces, ahí nosotros también nos enfrentamos como abogados a eso. Agustín está inscripto como sujeto obligado, allá el colega también está inscripto como sujeto obligado. ¿Por qué digo está inscripto? Porque hoy es información pública. Yo me meto y pongo el nombre de Raúl Superti o el DNI o el quit de Raúl Superti, que lo puedo encontrar fácil, al sujeto obligado. Entonces no voy a verlo a Raúl porque este me va a reportar. Lo voy a ver acá al colega
que ahora está en una relación de dependencia, pero a lo mejor ya deja de estarlo, entonces, bueno, y sigo pasando y voy a seleccionar a quién voy a buscar. ¿Qué tal? Buenas noches. No sé si había alguien antes para hacer. En realidad, lo que estaba pensando en base a todas las exposiciones muy interesantes de ustedes era en otro orden de cosas, sobre todo de lo que planteaba él, y qué pasa con nuestra ética profesional. Porque más allá de que no solamente estamos mandando al frente a nuestro cliente, nos estamos mandando al frente a nosotros mismos, y más allá, yo creo que el secreto profesional, a pesar de que no existe una norma expresa en la provincia de Santa Fe, surge del bloque de constitucionalidad. Es una construcción constitucional, una extensión del principio de reserva. Y digo también, ¿qué pasa con nuestra ética? ¿Podríamos llegar a tener una causa, una investigación en el Tribunal de Ética de nuestro colegio por haber violado el secreto profesional? O sea, digo, me parece que eso también puede estar en juego. Está pasando esto que pedí al principio. Le seguimos sumando problemas a los problemas que tiene esta norma hecha al alboroto, pese a los 24 años que tuvimos para pensarla. ¿Y es facultad delegada la ley de ética? ¿Facultad delegada de las provincias al gobierno federal? ¿Puede el gobierno federal meterse en el ejercicio de la actividad profesional de los profesionales de las provincias? Si el ejercicio de profesional es provincial, ¿por qué una ley nacional me va a transformar el ejercicio profesional? Digo, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal metió un amparo sobre esta norma y yo espero que un montón de colegios de abogados de un montón de lugares del país también lo hagan, porque hay cosas que no están resueltas. Vos a Gafi le podés decir, che, yo no voy a poner a los abogados como sujetos obligados porque la información que a mí me entregan los abogados, yo la puedo obtener de otros lugares. Porque debatí el tema del secreto profesional, la ley de ética, y las provincias no se pusieron de acuerdo y no me lo otorgaron, y en el Parlamento fue rechazada esta norma así, así. Pero quédate tranquilo que esa información yo la voy a obtener de esta manera. Tenés que ser eficiente para poder decirle a Gafi, esa información yo la tengo, aunque no me la den los abogados. Tenés que ser eficiente, tenés que haber debatido, tenés que haber llevado adelante todos estos debates. Digo, se metieron con el federalismo, se metieron con la ley de ética, con la actividad profesional, y podríamos, sobre todo, haber hecho otra cosa. UIF podía contar con la ley que tenía, podía contar con la información que quisiera, porque lo dijo Lisandro, y creo que Martín también. La UIF tiene la capacidad de pedirle a cualquier persona física la información que se le antoja, bajo apercibimiento de ley. El tipo penal de desobediencia. Quien no cumple con lo que dice la autoridad pública tendrá una pena de prisión de tanto a tanto. El 230. A mí me sigue preocupando el reporte. Nosotros hablamos de que no es denuncia, es reporte, pero el reporte no va a ir a juicio. A juicio, la eventual investigación penal originada a partir de nuestro reporte, a juicio no va el reporte, porque nosotros en el sistema santafesino al menos no ingresamos, está Sabria, que es el profesor de litigación, no va a ingresar el informe escrito. Voy a tener que yo ingresarlo, me van a hacer sentar a mí, o sea, a mí, al profesional abogado, voy a poder invocar mi secreto profesional porque a mí me están obligando. O sea, autorreporte y no me voy a poder amparar en mi secreto. Espero que me imputen y voy como... O sea, no entiendo, perdón. Pero el reporte no va a juicio. No sé. No, que no va a ir el que reporta a un juicio. Si hay una actividad que reportaron, esa concreción de la actividad tienen que obtener la información, un contrato, lo que sea. Eso es lo que entra, no el que lo reportó. Por eso no está obligado o no te obligan a decir quién es. Puede ser el mismo defensor que está sentado ahí en el juicio. Sí, totalmente, pero no, no, pará. A ver, ahí
Hay un tema. Luego de esta máquina que procesa toda la información que proviene del abogado Biancardi, que está inscripto y está reportando, que proviene del corredor inmobiliario, que proviene del banco X, se le da esa información, la UIF la procesa y dice, che, tengo elemento de convicción suficiente para llevarla al Ministerio Público y que decida si va a ejercer la acción. ¿Tá? En ese ejercicio de acción, ahí sí lo voy a dejar acá a mi colega para que diga, lo que obtiene el Ministerio Público no es con nombre y apellido lo que dijo Biancardi, lo que dijo el Banco X, lo que dijo, o sea, le va a dar un informe de inteligencia para que el fiscal ejerza la acción y tenga que pedir los debidos levantamientos de los necesarios judicialmente, con autorización judicial. Ahora está medio difuso eso, pero la autorización judicial para que vulnere garantías que están protegidas. Bien. Entonces, si Biancardi fue el que reportó, o sea, coincido con lo que dice allá el colega siempre, que puede estar sentado. O sea, ¿quién reportó? Reportó, no, perdón, ¿no? Reportó Martín, la operación. ¿Tá? Y Martín está sentado como abogado defensor. Vos podés estar como abogado defensor porque nunca nadie te debería haber develado que vos hiciste eso. ¿Sí? Entonces, esto lo digo por la siguiente razón. Si nosotros permitimos, digo como profesionales y los jueces permiten entender que esto no es un sistema de inteligencia y admiten que forma parte del dolo de un sujeto obligado el no haber reportado o haber reportado mal, o no haber reportado sistemáticamente, o no haber hecho la autoevaluación, o no haber hecho la auditoría, o no haber tenido manual de procedimiento, si yo permito que eso integre el dolo, desde la perspectiva que se lo mire, coincido con Martín. Che, ningún sujeto obligado más se inscriba. ¿Por qué? Y porque te vas a autoincriminar. ¿Cómo te vas a autoincriminar? Yo contribuí a que se realice la operación de lavado porque no reporté bien, porque reporté mal, porque no cumplí con mi tarea administrativa. Entonces, ante esa situación, mi recomendación como profesional, che, no se inscriba nadie. ¿Por qué? Porque eventualmente después vas a tener algún fiscal y algún juez que te va a decir, vos formaste parte de la maniobra de lavado, en el grado que se te ocurra, a través de que no hiciste tu actividad por la cual estabas obligado por una ley. O sea, ni siquiera te inscribiste. Como no te inscribiste, también formaste parte de la operación. Dejaste que suceda, porque vos fuiste un freno. Bueno, es muy diferente para mí el caso de, por ejemplo, un agenciero en donde se presenta un comprador, se presenta un vendedor y él tenía el auto a la venta y advierte, de acuerdo a la documentación que solicite y demás, que puede ser una operación sospechosa, que el caso de un abogado que realiza él la operación. Vuelvo al principio, es el protagonista de la operación. Por eso lo distingo. Cuando incorporaron a los escribanos como sujetos obligados, también se ampararon. Y el amparo llegó hasta la corte. Tengo malas noticias. Pero más o menos. Tengo malas noticias, pero más o menos. La corte falló que era constitucional la incorporación de escribanos en el menú de sujetos obligados. ¿Cómo? 3-2 con disidencia. A eso iba. Hoy sería, por los votos sería 2-1, salvo que incorporen a algún juez federal al sistema, que vaya a saber cómo quedaría. Lo que digo es, los escribanos exploraron algo que todavía no mencionamos por acá, que es, ¿qué reportamos? Porque no tenemos que reportar toda actividad de más de 700 salarios mínimos. No, lo que nos parezca sospechoso. Entonces los escribanos exploraron por ahí. ¿Y qué es sospechoso? Entonces, acá está involucrado el principio de legalidad, dijeron. Lorenzetti les dijo, tienen razón. Quedó en minoría, pero hay algo también ahí por explorar. No solo lo que insistentemente dice Martín de la autoincriminación,
el principio de legalidad también. Hay ya tiramos ideas para el amparo, se venden amparos también. Pero digo, hay trabajo para hacer, hay trabajo para pulir. Lamentablemente lo tendríamos que haber hecho antes. No digo como abogados, como colegiatura o como parlamento, sino toda la comunidad, porque en el año 2010 Jaffi dijo, che, esto tiene que pasar, esto tiene que discutirse, y 14 años no hicimos nada. Tiene Gorostiaga, en el sentido de que lo único que pido es que me sigas la idea. ¿Por qué no estoy de acuerdo con mi ex colega? Si vos reportás, ¿Estás reconociendo que no sos abogado? bueno, sí, no en ejercicio. A ver, si vos reportás la operación, el Ministerio Público entiende que esto funciona, prospera, es sospechoso, más que sospechoso, viene al juez, le golpea la puerta y dice, quiero que usted levante el secreto bancario de esta empresa porque estoy investigando algo con apariencia delictiva. Entonces, cuando el juez se sienta y lee, dice, ¿y usted de dónde sacó esta información para venirme a pedir esto? La ley dice que yo no puedo revelar el secreto de quien informó y dio origen. Entonces, si la ley lo dijo, yo se lo firmo. Esperen, yo le termino de dar y ustedes me corrigen. Es que te falta una parte de la historia, te salteaste la parte más importante, que es esa información que entrega el sujeto obligado, no se la entrega al Ministerio Público, se la entrega a la UIF. El reporte que recibe la UIF, ni siquiera te vas a dar cuenta de qué se trata, porque tiene que tener tanto valor agregado y, puesto por la UIF, que ya levantó el secreto del banco, que ya incorporó la información que le entregó el banco con la del abogado, el contador y el agenciero que le vendió el auto y el que le vendió el cuadro, porque recuérdense que los que venden cuadras también son sujetos obligados. Perfecto. Quiero decir, y lo que se entrega al Ministerio Público es lo que nosotros llamamos un IDI, que es un informe de inteligencia. El informe de inteligencia dice que Fernando Sala hizo tal o cual cosa, que tiene cuenta en tal o cual lugar, que movió plata de tal o cual manera, y que usted, señor fiscal, puede corroborarlo si va a la escribanía tal, al banco tal, y es más, podemos pedir ya un embargo y un congelamiento de esos fondos. ¿Se entiende lo que digo? ¿Y qué dice? Y dice explícitamente, o al menos lo decía en el año 2016, que lo que señala el informe de inteligencia no puede ser utilizado como prueba, sino que es meramente orientativo para la investigación. O sea, todo eso debe reproducirse ¿para qué? Para que la defensa lo pueda controlar. Bueno, muy bien, qué bueno. En el procesal penal nosotros muchas veces distinguíamos entre lo que es la denuncia, porque te detuviste en la denuncia, que es un acto formal, y lo que era la notitia criminis. Y que la diferencia entre la denuncia procesal penal y la notitia criminis era que la denuncia lo que generaba era, por ser formal, permitía generar responsabilidades bilaterales. El que denunciaba se responsabilizaba de la veracidad para él de lo que denunciaba. Y el que recibía la denuncia asumía obligaciones, entonces tenía que explicar sus acciones o sus omisiones. En cambio, la noticia crimen era un mero anoticiamiento. Cuando llaman a una comisaría que la saben usar muchas veces y alguien le dice algo por teléfono, incluso ahora con los buzones para que se incorpore anónimamente información. Bueno, eso es recopilación de información. Nada más que recopilación de información. Lo que genera es a partir de eso la posibilidad de avanzar en la recopilación de información. Y vivimos en el mundo de la información. Y todas estas obligaciones de reportar, para no tener problema, no de denunciar, todas estas obligaciones en realidad me hacen pensar en que ha habido en la historia del mundo una división muy clara en cuanto a la naturaleza de la denuncia.
Nuestras legislaciones la tienen claramente que la denuncia en principio, como principio, es una facultad. Muy excepcionalmente y justificadamente pasa a ser una obligación. En cambio, en todos los gobiernos que trataron de centralizar poder, las denuncias eran obligatorias y fundamentalmente apuntaban a determinado tipo de conductas que eran las que le preocupaban al poder. Entonces, yo creo que en este tema vemos dos cuestiones que son que trascienden el mundo jurídico, que es lo ideológico, que es la globalización de los 215 países que están en la GAFI y que por lo tanto comparten el interés en acumular información y el poder de esa información que por eso es tratada de ser obtenido, se intenta obtenerla por los medios más coactivos que permite el derecho, es decir, obligando a aportar el dato. Acá no interesa el uso probatorio del dato, interesa tener el dato. Y después el filtro de la UIF hace que el día de mañana el dato consecuente obtenido a partir de eso, que funciona como fuente inicialmente del dato posterior, pueda ser llevado y convalidado ante los tribunales. Lo que vos decís, perdón, sobre que uno puede plantear reservas constitucional y todo lo demás, mi opinión a esta altura de mi vida, ¿sabe cuál es? Que una vez que frente a un tribunal tiran un dato duro, ¿eh? que logra conmoverle, todas las explicaciones y los planteos que uno haga tienen muy pocas posibilidades de éxito. Es lo que siempre hemos llamado aquí la convalidación por el resultado. O como dijo una vez un juez, dice, ¿y qué hago con un cadáver? Porque me lo encontraron en un allanamiento ilegal. Dice, ¿qué hago? ¿Lo vuelvo a devolver? No. Entonces, cuando los datos que se anotician o que se informen son datos consistentes y se pone en funcionamiento el sistema, no hay demasiada posibilidad, entiendo yo, de oponerse con posibilidades de éxito, no con razones, pero sí con posibilidades de éxito a lo que va a pasar después. Alternativa que planteaban por acá, entre decir, tengo el ROS en mi poder, porque yo tengo una copia del ROS que yo hice, y eventualmente lo puedo utilizar como defensa si me imputan a mí, y no reportar, en esta hipótesis, no reportamos. No te voy a decir que violes la ley, no me parece que un consejo sano de un abogado. No, Está muy bien, es pero son, sencillo, es son las sencillo. preguntas y son es lo que nos ¿Sabés lo que se representamos ante planteó en un este caso escenario. concreto acá con los escribanos? Si tenían que ser reportadas las operaciones no realizadas, porque la ley habla de operaciones tentadas. Con lo cual el tema es peor, porque puede ser que yo no me autodenuncie, me hacen la consulta, yo les digo no lo tomo, pero ya recibí la consulta, entonces tendría que reportar porque la consulta me la hicieron y tomé conocimiento. Esta situación que planteaban creo que lo manifestaba Lisandro, esto de tomar como algún indicio respecto del dolo el no reporte, yo la he visto en diversos casos de lavado de activos. Lo que también es cierto es que eso debe ser acompañado de muchos otros indicios para que ese cuadro indiciario, bueno, sea preciso, sea concordante. Si es el único indicio que tengo, en todo caso estaré observando a un sujeto obligado incumplidor, negligente, pero no a un partícipe de una maniobra de lavado. Por la Fiscalía que el incumplimiento de las disposiciones administrativas, que en realidad después resultó que no era tal, pero lo que se invocaba como incumplimiento en la producción de reporte de operación sospechosa, y donde los escribanos lo que decían, que no había motivo ni siquiera para sospechar, era prueba del dolo para considerar a los profesionales partícipes del delito y los tuvieron presos. Bueno, agradecemos la presencia de los disertantes y de Victoria Fernández, así que muchas gracias.